Kamala Harris y Tim Walz aparecen por primera vez en un acto de campaña como la fórmula demócrata para enfrentar a los republicanos Donald Trump y J.D. Vance en la carrera presidencial. Organizaciones buscan impulsar la participación de los latinos para que participen en el próximo proceso electoral y lo hacen a través de la plataforma de videos más popular del mundo. Comunidades completas bajo el agua tras el paso de la poderosa tormenta Debby por Florida, Georgia y las Carolinas, y continúa su destructivo avance hacia los estados del noroeste del país. La Gran Manzana es nombrada la ciudad más cara del país, superando por más del doble el promedio nacional. Entérese cómo lidian sus habitantes con los altos costos. Que el Mayo Zambada revele sus vínculos y acuerdos con funcionarios. Esa es la exigencia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a las autoridades de Estados Unidos que lo capturaron. Un vecindario de Honduras sumido en el dolor y la impotencia. Decenas de viviendas a punto de ser literalmente devoradas por la tierra. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por estar con nosotros. Este martes, la vicepresidenta Kamala Harris y su nuevo compañero de fórmula, Tim Walz, realizaron su primer mitin en conjunto en Filadelfia, Pensilvania. Lo hicieron ante miles de simpatizantes. Harris elogió a Walz, ratificando ser la pieza clave que le faltaba para conquistar la Casa Blanca. Vamos a Washington DC. Alfredo Miranda nos tiene los detalles. En un multitudinario mitin en Filadelfia, Pensilvania, a tiempo de destacar los antecedentes de Tim Walz en temas como el aborto, control de armas, derecho al voto y otros, la vicepresidenta Kamala Harris presentó oficialmente al candidato a la nominación vicepresidencial del Partido Demócrata. He was the first governor in the country to sign a new law that enshrined reproductive freedom as a fundamental right. The next Vice President of the United States, Tim Walz. Walz dijo estar comprometido con los propósitos del partido y dejó claro cuál será su rol en la campaña rumbo a la Casa Blanca. I couldn't be prouder to be on this ticket and to help Vice President Harris become what we all know is very, very good for us to think about. Next President of the United States of America. El evento marcó el comienzo de una campaña relámpago de 5 días por 7 estados en los que la dupla Harris-Walz buscará conquistar al electorado en su cruzada por retener el control de la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre. Los siguientes días van a ser crucial para dar el mensaje, para formular en la opinión del votante de que ellos en verdad están preparados para gobernar este país. Más temprano, las reacciones al anuncio de la candidatura vicepresidencial de Tim Walz determinaron dos frentes antagónicos. Los republicanos inmediatamente etiquetaron a Walz como un radical de extrema izquierda. Tim Walz's record is a joke. He's been one of the most far-left radicals in the entire United States government at any level. But I think that what Tim Walz's selection says is that Kamala Harris has bent the knee to the far left of her party, which is what she always does. Cuando tú miras el Partido Republicano y sus agentes, sus candidatos, tratar de identificar quiénes son sus oponentes, no saben hacerlo si no es con un insulto. Si no pueden en verdad comparar y ofrecer al público un contraste de los personajes, significa de que le encuentran de que ellos son superiores. Las reacciones al interior del Partido Demócrata fueron de apoyo unánime, tanto del sector progresista como del moderado. Cuando tú miras que los líderes de la derecha y de la izquierda dentro del partido están en apoyo contundente con este gobernador de Minnesota, entonces te da a entender de que los demócratas están unidos. Lo ocurrido con los demócratas desde hace 2 semanas ha cambiado diametralmente el panorama político. El partido, ahora revitalizado, tiene el ímpetu que necesitaba de cara a las elecciones de noviembre. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En otras noticias, expertos en terrorismo interno aseguran que los llamados a una guerra civil en el país
han aumentado luego del intento de asesinato de Donald Trump en Pensilvania. Moonshot, una empresa de investigación, reportó un incremento del 633% de estos llamados en plataformas como Reddit y 4chan. También rastreó más de 2.000 amenazas de violencia en las 24 horas posteriores al tiroteo, duplicando el volumen promedio diario. Y continúan los esfuerzos para impulsar la participación de los latinos en las próximas elecciones presidenciales. Organizaciones para fomentar el voto están utilizando la famosa aplicación YouTube para conquistar a los potenciales electores que están alejados de la política. Vamos a Florida. Anthony Belchi con el siguiente reportaje. El voto latino puede ser decisivo en las próximas elecciones. Es un grupo que podría acabar decantando la balanza de votos hacia un lado u otro. Ahora, una nueva campaña para movilizar el voto latino está buscando estrategias para conectar a los hispanos a través de YouTube, considerada la plataforma de redes sociales más utilizada por los hispanos. 86% de los hispanos utilizan YouTube, 66% de los hispanos utilizan Facebook, 58% utilizan Instagram y 49% de los adultos hispanos utilizan TikTok. Se estima que los latinos pasan aproximadamente 2 veces más tiempo en YouTube que otros grupos demográficos. Además, los jóvenes de entre 18 y 30 años han convertido esta en su plataforma de preferencia, lo que también, explican los expertos, puede servir para llegar al votante más joven que suele estar más alejado de la política. Nos da una esperanza, ¿no?, de que si se capitaliza de forma correcta se pueden llegar a esos votantes jóvenes que han tenido dudas, ¿no?, desde que empezó este ciclo electoral. Sin embargo, tanto la campaña demócrata como la republicana se han enfocado en Instagram y TikTok, contratando a influencers que pueden servir de altavoz para enviar mensajes clave para cautivar el voto latino para ambos partidos. Muchas veces son influencers que ni siquiera suelen hablar de temas políticos. Que la estrategia comunicativa a nivel político busca voces familiares, cercanas y que tengan consolidado el engagement, la cercanía, la proximidad y sobre todo esa confianza tan importante hoy en día. El objetivo es que desde las redes sociales también se transmita un mensaje auténtico, relevante y potente, y explicando la importancia de estar bien informado en un entorno donde las noticias falsas están a la orden del día. Y generar una mayor confianza o un mayor criterio de autoridad en el tipo de contenido que se está emitiendo. Según los últimos datos del censo, más de 36 millones de latinos son elegibles para votar en estas elecciones presidenciales, una cifra nada despreciable para ambas campañas. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En otro tema, después de un caótico lunes negro en el mercado global, la bolsa de Nueva York recupera parte del terreno perdido. Este repunte llega después de su peor día en casi 2 años, marcando por temores de una recesión en el país. Aunque el mercado no ha recuperado completamente, las pérdidas del lunes ya se ha disipado algo del pánico inicial, donde los 3 principales índices como Nasdaq, el Dow Jones y el S&P 500 registraron alzas del 1,7%. Y la tormenta Debby sigue su paso destructivo por la costa este. En Florida, los fuertes vientos y los torrenciales aguaceros dejaron calles prácticamente inundadas y a miles de residentes sin electricidad. Y ahora avanza hacia Georgia y las Carolinas con una advertencia vigente de tornados e inundaciones. Laura Ortega nos tiene más sobre el panorama. La tormenta tropical Debby dejó por lo menos 5 muertos en Florida después de tocar tierra como huracán categoría 1. Además de las pérdidas humanas, provocó afectaciones en la infraestructura, dejando a cientos de miles de clientes sin electricidad. Entre los fallecidos se confirmó a una mujer de 38 años junto a su hijo de 12, un hombre de 64 años quien falleció cuando su camión cayó al agua y un joven de tan solo 13 años de edad quien estaba en su casa y perdió la vida cuando un árbol le cayó encima. Pero Debby se desplazó peligrosamente por Georgia, donde un joven de 19 años falleció al desplomarse un árbol sobre su vivienda. We've had a heavy impact on southeast Georgia with heavy winds and certainly a lot of rainfall. Debby también tiene bajo amenaza a Carolina del Sur, donde se ha registrado una asombrosa cantidad de lluvia y ya dejó ver el poder de sus vientos arrancando árboles y volcando autos. Desde que comenzó el diluvio en ese estado, Green Pound ha acumulado más de 14 pulgadas de lluvia y se espera que durante los próximos días Debby descargue niveles de lluvia potencialmente históricos y genere inundaciones catastróficas. Además, las autoridades instaron a los ciudadanos a evitar Edisto Beach, donde ha habido daños después de 2 advertencias de tornados. Mientras tanto, funcionarios de Carolina del Norte monitorean el desplazamiento de la tormenta.
presidente Joe Biden declaró el estado de emergencia para Florida, Georgia y Carolina del Sur, una medida que facilita la asistencia federal. The Biden-Harris administration has been in close touch with officials from affected states, and FEMA has deployed staff to the region to support as needed. También la Casa Blanca hizo un llamado a los residentes de esos estados afectados a mantener la calma y permanecer atentos a los avisos de las autoridades, recalcando que la tormenta aún no ha terminado. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Pasamos a otra información. Un incendio forestal en el sur de California destruyó 5 casas, dañó otras 3 en el condado de San Bernardino. El fuego avanzó rápidamente durante unas 3 horas, donde destruyó parte de un vecindario ubicado en la ladera de la montaña. Los bomberos reportaron que el incendio ya está contenido en un 75%. Afortunadamente, solo un bombero fue atendido, pero por lesiones menores. Y la ciudad de Los Ángeles, California, continúa con la guerra contra las pandillas. Este martes, autoridades federales y locales anunciaron la captura de 37 miembros de la temida pandilla conocida como Florencia 13, que tenían aterrorizados a residentes y comerciantes del sur de Los Ángeles. Hoy anunciamos cargos criminales contra 37 miembros y asociados de esta pandilla. Los actos en los cargos federales criminales involucran 3 asesinatos, extorsiones, varios robos y también la venta del fentanilo y la metanfetamina. En este operativo, los investigadores también recuperaron 25 armas de fuego, así como decenas de libras de droga, entre ellas metanfetamina, heroína y fentanilo. Regresamos después de una breve pausa. Los invitamos a que se queden con nosotros. La Gran Manzana es nombrada la ciudad más cara del país para vivir. Al regresar, le diremos cómo están lidiando sus residentes con los altos costos. Y el gobierno de México exige más información sobre el operativo para detener al Mayo Zambada. Detalles de todo esto, mucho más al regresar. Manhattan, Nueva York, volvió a figurar en un nuevo estudio como la ciudad más cara del país, superando por mucho a lugares como San Francisco, California, y a Honolulu, Hawái. Vamos a la Gran Manzana. Ángela González nos explica cómo están lidiando los neoyorquinos con el alto costo de la vida. El estado elaborado por el Consejo para la Investigación Económica y Comunitaria basado en el costo de vida, alimentos, servicios públicos, transporte y atención médica en las áreas urbanas encontró que el condado de Manhattan es el más caro para vivir en toda la nación, con un costo de vida que duplica el promedio nacional. En segundo y tercer lugar se ubican Honolulu en Hawái y San José en California, pero en Manhattan es un 24 y 30% más cara respectivamente. Estas diferencias se midieron con 271 áreas rurales. Una agua que vale $1, va a una tienda aquí cobran $3, de aparte te cobran más. San Francisco, el condado Orange y Los Ángeles en California se encuentran entre las 6 áreas más costosas. Las ciudades con más alta concentración de personas tienden a tener más empleo, lo que incrementa la demanda de alquileres. En Manhattan, además, se concentra la cantidad más alta de millonarios con 350,000 y las propiedades cuestan a razón de $2,400 por metro cuadrado. La alcaldía de la ciudad dice que el programa de vivienda La Ciudad del Sí construirá más apartamentos accesibles en los condados más caros. So the city of Yes for housing opportunity, 100,000 new units over the course of 15 years. Es una ciudad maravillosa, hay mucha cultura y me encantaría vivir acá si fuera más asequible. En contraposición a Manhattan, Decatur en Illinois tiene un 22% más de viviendas asequibles y vivir allí es un 22,2% más barato que en el resto del país. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Seguimos en Nueva York, donde un conductor de Uber fue rociado con gas pimienta por una pasajera. Las imágenes muestran a Jen Gilboa, de 23 años, atacando al conductor Shohei Mahmoud sin un motivo aparente, provocando que el hombre saltara del vehículo, aún con el cinturón de seguridad puesto. La pasajera fue arrestada, acusada de asalto y agresión. Además, Uber la expulsó de su plataforma. Y la ciudad de San Francisco, California, ha intensificado sus esfuerzos para lidiar con los campamentos de personas sin hogar, realizando redadas en vecindarios con el mayor flujo de asentamientos. Esto se debe a una orden efectiva de la alcaldesa London Breed, que pidió a su personal ofrecer asistencia de reubicación para quienes se encuentren en situación de calle. A varios incluso se le ofreció boletos de autobús para regresar a sus ciudades de origen.
En otra información, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nuevamente solicitó al gobierno de Estados Unidos los detalles del operativo para capturar a los líderes del cártel de Sinaloa y que además revelen posibles nexos que tenían con funcionarios públicos. En Tijuana, Baja California, Vicente Calderón nos tiene más información. Las autoridades estadounidenses no han revelado detalles sobre la captura de 2 líderes del cártel de Sinaloa. Según el exagente especial de la DEA, Mike Vigil, sería para evitar un baño de sangre. Entre miembros del cartel de Sinaloa diciendo, ok, pues fulano de tal hizo eso contra de Mayo Zambada, que esta persona traicionó acá. La mañana de este martes, el presidente mexicano insistió en que esperan una explicación sobre la captura. Estamos solicitando información al gobierno de Estados Unidos. Pero el veterano investigador dice que no hay confianza. Cuando das esa información a ciertos elementos del gobierno mexicano, se va filtrando a manos de los narcotraficantes. En la página web de la Agencia Antinarcóticos estadounidense todavía aparece el Mayo Zambada como fugitivo. El mismo gobierno de Estados Unidos ha reconocido que llevaron a cabo una negociación, cuando menos con uno de los 2 personajes. El mandatario mexicano reconoció en su conferencia matutina que se equivocaron al identificar la avioneta, al piloto y otras personas a las que involucraron en el traslado de El Mayo y el hijo del Chapo Guzmán. ¿Qué va a pensar el cartel de Sinaloa? Que esta persona estaba metida en el operativo. La violencia continúa en México, pero no hay repunte que se atribuya a las detenciones del 25 de julio. Lo que sí repuntó son las críticas al presidente López Obrador, pues es cada día más evidente que fallaron sus sistemas de inteligencia al no detectar la operación estadounidense en México. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. En las noticias más recientes de Venezuela, los militares del país ratificaron su lealtad al presidente Nicolás Maduro. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó enérgicamente el llamado de la oposición a abandonar su apoyo a Maduro. Ratificamos nuestra absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular para el próximo periodo presidencial 2025-2031. Más tarde, el fiscal general de Venezuela anunció una investigación penal contra los opositores María Corina Machado y Edmundo González, supuestamente por incitar a la desobediencia y proclamar falsamente un ganador de las elecciones pasadas. Y se intensifican las protestas antimusulmanas en el Reino Unido por el asesinato de 3 niñas en Liverpool. Manifestantes de ultraderecha se enfrentaron con la policía en varias ciudades, avivados por desinformación del atacante que aseguran es musulmán. Sin embargo, nació en el Reino Unido. Los disturbios han desencadenado en ataques e incendios a mezquitas. Las autoridades siguen realizando decenas de arrestos. Regresamos después de un corte comercial con más información. Un vecindario en Honduras a punto de ser literalmente devorado por la tierra. Las imágenes y los detalles en cuanto regresemos. En una comunidad del norte de Honduras, el dolor y la resignación reinan entre sus habitantes que han tenido que evacuar sus viviendas debido a una falla geológica que está destruyendo todo su vecindario. Nuestra corresponsal Lilian Caballero nos tiene el siguiente reportaje. Ahí están mis sentimientos, mis esfuerzos. Una falla geológica en la comunidad de Villanueva, al norte de Honduras, ha obligado a decenas de familias a abandonar sus hogares, donde han vivido por décadas. Es duro poder aceptar que de la noche a la mañana tantos años de esfuerzo están convertidos en escombros. Más de 100 viviendas en 2 colonias están afectadas. Todos trabajan contra el reloj para evacuar y rescatar sus pertenencias. Cada día se están abriendo más las grietas. Don Martín nació y creció en la colonia Lomas de Villanueva. Ahora solo le queda resignación. Irme de aquí, me duele mi sentimiento porque me duele dejar mi casa, pero ya no se puede hacer nada. Las autoridades han declarado la zona inhabitable y aseguran que están buscando un lugar seguro para los afectados.
Ya tenemos ubicado terrenos seguros donde llevarlos con los servicios básicos y vamos a lo primero, evacuarlos para que no corran peligro acá. Las autoridades confirmaron que el estudio geológico indica que hay áreas de la zona con infiltración de agua, lo que ha vuelto al terreno inestable. La naturaleza está reclamando lo suyo. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Un cubano hace historia al consagrarse como el único deportista en ganar 5 medallas de oro en Juegos Olímpicos consecutivos. Estamos hablando de Mijaín López, de 41 años. Este martes se alzó con la medalla de oro en la lucha greco-romana en los 130 kilogramos, entrando así al récord Guinness. López, conocido como el gigante de herradura, luego de conquistar su hazaña, anunció su retiro de las competencias. Lo que hizo fue dejar sus tenis sobre la lona, como estamos viendo. Felicidades. Y la estatua de Jackie Robinson, el primer afroamericano en jugar en las grandes ligas, regresó a su hogar en Wichita, Kansas. Esto después del robo de la escultura el pasado mes de enero, como el apoyo de cientos de donantes a nivel nacional. Una nueva pieza más grande y brillante fue develada en el mismo lugar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseamos muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronstadt.